Buenos días, Dios los bendiga, amén. Vamos a orar y darle gracias al Altísimo por este día que nos da. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor, que podamos, Señor, tener el conocimiento de tu palabra más y más por el poder de la misma palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tener más entendimiento, a tener más conocimiento, o tener sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, la conducta de la página 7, trataremos de hacerlo lo más rápido posible el día de hoy. Dice: el cristianismo en su comunidad. ¿Cómo era el cristianismo en su comunidad? Estamos hablando de la iglesia primitiva. Los cristianos vivían dentro del Imperio Romano más o menos en la misma forma que los cristianos de hoy en día. ¿Cómo viven los cristianos de hoy en día? Bueno, vamos por buen camino, ¿verdad? Porque los padecimientos y los sufrimientos del Señor en cada hijo de Dios tienen que irse cumpliendo. Página 7. Tienen que irse cumpliendo, ¿verdad? Y no es que yo esté en contra del progreso, ni del dólar, ni del euro, ni del rublo, ni del Córdoba, ni nada. Yo no estoy en contra de nada, pero sí estoy en contra de que digamos que nos metimos al camino del Señor y entonces tenemos un camino de rosas. No, tenemos un camino, entre más frutos tengamos, más piedras nos van a tirar, más nos van a señalar, más nos van a perseguir, vamos a ser objeto de injusticia, de señalamiento, de injuria, de calumnia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vivía la iglesia primitiva? Vivía una vida placentera, anegada de grandes lujos. No, tampoco eran unos miserables, pero tampoco tenían una vida holgadísima, como muchos malos intérpretes de las Santas Escrituras lo dicen, ¿verdad? ¿Con qué plan? No lo sé. Y dice que ellos trabajaban en granjas, oficinas, barcos y toda clase de oficios y empleos. Tomaban parte en las actividades de la comunidad, excepto en aquellas que consideraban contrarias a su religión, a su camino, ¿verdad? Para que aquellos que dicen que no somos religiosos, ¿cómo no? De alguna manera los cristianos somos religiosos, porque estamos atados, estamos religados a una costumbre. Por ejemplo, nosotros los cristianos estamos acostumbrados, la mayoría, que no hay domingo que no visitemos al Señor en su casa, donde nos reunimos las demás iglesias, porque somos nosotros la iglesia del Señor. Entonces, yo no me hallo un domingo que no visite la casa del Señor. Entonces, eso es una costumbre, es una tradición de todo cristiano. Entonces, somos religiosos de alguna manera. Esto aparece muy claro en la carta escrita a un cierto Diogneto. Subrayen, investíguenlo, quién era Diogneto, por un cristiano desconocido, probablemente entre los años 150 y 180 después de Cristo, ¿verdad? DC. En ella se describe en una forma hermosa la unidad y las diferencias de los cristianos con la sociedad en la cual ellos vivían, se diferenciaban. Había una diferencia entre el que se convertía a Cristo con el que no se había convertido a Cristo. Actualmente, sin ser extremista, ¿verdad? Legalista, yo a veces no logro identificar quiénes somos cristianos y quiénes no somos cristianos, porque a veces en el vestir o en el hablar, como decía el profesor el otro sábado, el profesor que antecede a mí de dar clases, el profesor Tirson, a veces no logramos distinguir por el léxico, el estilo de hablar de nosotros, el estilo a veces de vestir muy extremista, ¿verdad? De alguna manera o de otra, tanto en la mujer como en el varón, ¿verdad? Nosotros tenemos que vestirnos no antiguamente, como dicen algunos. Para mí no hay moda, el cristiano no puede estar de moda, para mí.
El cristiano tiene que vestirse modestamente, que se le note que Cristo está en su vida. Aunque digan que la ropa no salva, yo estoy de acuerdo, pero creo que tiene que haber diferencia, por lo menos en la forma de actuar, sus características, su vida testimonial, ¿verdad? Aunque a veces con que vos mucho fruto des, más piedras te van a tirar, como dijimos al principio. Porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad dentro de su país, sus costumbres, porque no viven en ciudades aparte, no usan un lenguaje distinto, lo que estamos hablando, ni practican costumbres raras. Si bien ellos siguen las costumbres locales en el vestir y comer y el resto de su vida, la forma en que viven es maravillosa y digamos extraña. Toman parte en todo como ciudadanos y lo soportan todo como extranjeros. Se casan como los demás, tienen hijos como los demás, pero no un lecho común. Permanecen en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Como dicen unos por ahí, bueno, yo soy ciudadano del cielo, soy peregrino, somos extranjeros en esta tierra. Entonces, si somos peregrinos y somos extranjeros, no tenemos por qué tener casi los mismos hábitos malos de la gente que no conoce a Cristo. Oiga bien, hábitos malos, nada tiene que ver el folclore. O por ejemplo, hermano, ¿será pecado que yo me como una cosa de horno? Eso es un hábito. Es tradición del Nica comerse una cosa de horno con un pinolillo. Antes se lo tomaban con pinolillo o un buen tiste, ahora pues con cafecito. Eso es una tradición, pues, ¿verdad? Pero eso no es pecado, ¿verdad? Es una costumbre muy buena, excelente. A mí me encanta el perreque con un buen café, ¿verdad? Pero la costumbre mala que tiene la gente mundana es no correcto nosotros que sigamos para que podamos distinguirnos de los demás, ¿verdad? No estoy hablando de religión, no estoy hablando de que usted como mujer se ponga un balandrán, haga 3 vueltas, no sé qué, algunos rituales, no, estoy hablando de sabernos distinguir de todos los que están en ese bolsón que le decimos el mundo. Tertuliano, el teólogo de África del Norte, que vivió entre el año 150 y el 225 después de Cristo, nos da una idea más amplia de cómo los cristianos diferían de sus vecinos no cristianos en su apología, en su defensa, es decir, ¿verdad? Defensa del modo de vida de los cristianos. Describe un culto de adoración. En el mismo se reciben donaciones de dinero. Dice, pero este se da de acuerdo con la posibilidad de cada uno. No hay obligación, todo es voluntario. Luego prosigue. Estas donaciones no se gastaban en fiestas, ni en borracheras o comilonas, sino en sostener y enterrar a los pobres. Se les sostenía, se les daba ayuda y también se les ayudaba en enterrarlos, en suplir las necesidades de los niños y niñas que no tienen medios de vida ni padres. Esto quiere decir que eso de pedir dinero no es de ahorita, es desde siempre. Si aún Cristo, ¿verdad?, se recogían ofrendas para sufragar algunos gastos de los apóstoles, ¿verdad?, y todos los que le seguían. Si no recordamos aquella anécdota memorable donde le dicen, solo hay 5 pescados y 3 panecillos, despídelo, Señor. Pero el Señor, ¿verdad?, como era misericordioso y sigue siendo misericordioso, bueno, denle de comer ustedes, ¿verdad? No tenemos que esperar al pastor de la iglesia para ayudar al necesitado. Es que no está el pastor, no podemos darte una ofrenda. Venga cuando esté él. No. Todos los discípulos, una de las características grandes de los cristianos es que somos dadores. Y puedo atreverme, aunque no está en la Biblia, somos dadores alegres. No lo damos con tristeza ni con necesidad, porque creemos que porque yo doy, entonces voy a recibir el doble. No, lo hacemos porque debe ser una característica sine qua non
en nuestra vida diaria. El dar, el regalar, sin esperar que el hermano, bueno, por el hermano Tirse me regale una galleta, él no espere que yo le voy a dar una chocomat mañana, ¿verdad? Tal vez se la va a dar otro, ¿verdad? Y va a ser mejor, tal vez una ristra de galletas, pero tal vez se la da en salud el Señor, la ristra de galletas. Entonces no esperemos eso, lo damos porque es parte de nuestro diario vivir, es parte de nuestro ser, ¿verdad? Ya está intrínsecamente, ¿verdad? En nuestra vida el dar. Entonces eso de recoger dinero, que se hacían kermeses, que se hacían como lo que hiciera la iglesia primitiva, recogía dinero, pero tenía un objetivo que lo vamos a volver a repetir. Dice que ellos lo hacían, ¿verdad? Recibían donaciones aparte de eso, no habían cuentas bancarias, ¿verdad? Pero esto se da de acuerdo con la posibilidad de cada uno. No había una obligación, a nadie se le obligaba, ¿verdad? Y todo era voluntario, ¿verdad? Y entonces eso se hacía para que hubiera comilona, para que hubieran francachelas, para que hubieran borracheras. No, dice aquí la enseñanza, dice que era para sostener a la gente, enterrar a la gente, a los niños, a todos, ¿verdad? Cuando había sumas necesidades, entonces se usaban para eso, ¿verdad? Para alguien que haya sufrido un naufragio, porque recordemos que uno de los medios de transporte en aquellos tiempos eran los barcos, los barquitos, la fragata, yo no sé, ¿verdad? Como le podemos decir, ¿verdad? Se transportaban más en agua de un lugar largo a otro, ¿verdad? Inclusive puedo atreverme a decir de un continente a otro, de Asia se iban a África, otros o se iban a Europa, y así se trasladaban. No creo que se trasladaran a pie, ¿verdad? Tal vez en alguna carreta o en algún camello bien resistente, porque eran largas giras. Y si hay algunos en las minas o desterrados en las islas o encerrados en prisiones únicamente por su fidelidad a la causa de la iglesia de Dios, los tales son ayudados por los cristianos. Únicamente, oiga bien ese únicamente, dice, por su fidelidad a la causa de la iglesia de Dios. O sea, estaba encarcelado, no porque se robó un buey, no porque se robó un camello, sino porque predicaba la palabra del Señor. Era uno más del camino, el camino, así le decían los del camino. Después, recordemos, ¿verdad?, en las clases pasadas, que nos pusieron el mote de cristiano, que quiere decir Cristos pequeños, Cristos chiquitos, ¿verdad? Ahora nosotros lo acomodamos y lo entendemos que el cristiano es aquel que sigue las pisadas de Cristo, la compusimos mejor, pero en aquel tiempo daba a entender que éramos Cristos chiquitos, que estábamos, ¿verdad?, identificados con el Cristo. Era como decir un vulgareo eso. Son los actos de amor tan nobles los que mayormente llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Mirad, dicen cómo se aman entre sí. Eso está en la Apología capítulo 39, ¿verdad? Eso está en ese libro. Si usted lo quiere buscar, lo puede hallar. Ahora hay otra cosa. No todo lo tiene Google o Google. No es como le dicen algunos que hablan mejor el inglés que yo, ¿verdad? Yo soy malo al inglés, pero le entiendo bastante que usted no tiene idea, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, cuando los manden a hacer alguna investigación, yo les vuelvo a recomendar, vayan al seminario, a la biblioteca del Seminario Teológico Bautista. Hay otra biblioteca en el Banco Central de Nicaragua que también tienen libros que son algunos católicos, pero te sirven para la investigación. Recuerda que aquí no estamos estudiando para hacernos más pentecosteses, ni más bautistas, ni más reformados, ni más adventistas. Aquí estamos estudiando teología para entender más las cosas de Dios, el tratado de Dios, hablar de Dios, estudiar sobre Dios, entender a Dios, ¿verdad? Entonces aquí no estamos para decir si los católicos son malos o son buenos. Aquí no estamos estudiando una especialidad en Pentecostés, aquí no estamos estudiando una especialidad en Bautista, aquí estamos estudiando
a Dios, es teología. Y entonces estamos estudiando la materia que se llama la historia del cristianismo. Prosigamos, los cristianos y la vida pública. No era siempre fácil, sin embargo, ser un cristiano en el imperio romano, ¿verdad? En muchos aspectos, los cristianos no podían realmente tomar parte en las actividades de su tiempo. Tenían buenas razones para abstenerse, pero sus vecinos no lo comprendían. Imagínense, si ahora no nos comprenden, en aquel tiempo era peor la cosa. Los cristianos no tomaban parte ni asistían a los espectáculos y diversiones públicas debido a que estos a menudo eran inmorales. Imagínense la iglesia en Corinto, una iglesia en un puerto, que había diversidad de gente que hablaba de todo idioma y había diversidad de creencias, diversidad de religión, por así decirlo, ¿verdad? Y diversidad de hábitos y costumbres paganas. Terrible. Imagínense. Entonces, en ese tiempo andar un cristiano, por ejemplo, en el Salvatore Allende, ¿cómo te verás en Caite? ¿Verdad? En aquel tiempo, donde había gente que hasta se desnudaba, ¿verdad? Porque llegaba tanto a la embriaguez, porque se ponían a tomar por los sacrificios que ofrecían a los ídolos, y tomaban, y yo les aseguro que no era ni Corona, ni era cerveza, sino que era aguardiente, a saber de qué chicha sacaron el timbón, y se ponían a beber hasta corromperse y perderse. Bueno, usted solo imagínese. ¿Dónde quedamos? Sí, porque cosas inmorales había, ¿verdad? Entonces, los cristianos no tomaban parte en sentían muchos inmorales, muchos se negaban a servir en el ejército, ¿verdad? Yo creo que muchos también se van a negar siempre en el ejército. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ninguno de sus creyentes o sus súbditos van al servicio militar, y por eso son reos de los gobiernos que los quieren obligar a ir al servicio militar, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Muchos se negaban a estar en el ejército. Usted hágase esta pregunta: ¿es bueno o no bueno ir al servicio militar? No me la contesten, no entremos en debates políticos, no entremos en debates de ninguna clase, por favor. Se los pido, se los suplico. Entonces, ¿dónde quedamos? Se preguntaban si era correcto que un cristiano tomara parte en la guerra, y creían que no podían ofrecer sacrificio al emperador como era necesario que lo hicieran los soldados. No podemos nosotros sacrificarnos, aunque el Señor nos enseña esto, que amigo es aquel que da su vida por sus amigos, ¿verdad? No hay mayor amor que este, que el que da su vida por su amigo. Pero en este aspecto no quiero entrar en polémica ni en discusiones, porque hay unos que son pro, otros son pre, y otros son, como dijo Cantinflas, yo voy con el pro y con el pre, con el pro y el pre, le dije, sí, el próximo presidente. Es un chiste. Por la misma razón, los cristianos no podían aceptar puestos en el gobierno. Oiga bien. A menudo no querían enviar a sus niños a las escuelas públicas debido a que las lecciones incluían la enseñanza de la religión pagana, los ídolos. Por ejemplo, imagínense mandar a su hijo, usted siendo cristiano, en Efeso, le iban a enseñar sobre Diana de los Efesios, la diosa Artemisa. Usted se puede imaginar. Entonces, ya cuando uno llega al conocimiento de la verdad, ¿para qué mandar? Por ejemplo, los menonitas le dan clase a sus hijos en sus casas, no los mandan a estudiar. Yo no sé si ahora ya han cambiado los Hamish, le dicen en Estados Unidos. No sé si han cambiado, ¿verdad? Si ya van a las escuelas seculares, pero ellos normalmente no mandan a sus hijos a las escuelas. ¿Por qué? Por esa razón. Ustedes pregúntense adentro si tienen razón o no la tienen. Andando en el tiempo, como veremos, estas actuaciones les atrajeron persecución, ¿verdad? Porque los consideraban seres anormales,
¿verdad? No hacían lo mismo que antes hacían. Cambió el vecino, ya no toma, ya no le pega a la mujer, ya no trae a otra mujer y la mete al mismo cuarto donde está la señora, ¿verdad? Porque hay gente que ha hecho eso, no digamos que no. Ya no viene drogado, ya no viene tomado, ya no arma grandes escándalos, ya no roba, ya no juguetea o travesea la pesa y da buena pesa completa. Hasta nos da un ipegue, como decimos aquí en Nicaragua, un pilón, dice el mexicano, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios hacían creer a los demás del mundo de que esta gente era anormal y eran dignos de persecución, ¿verdad? Un ejemplo de las dificultades que los cristianos tenían de confrontar dentro del imperio puede hallarse en la forma en que un personaje tan influyente como Tertuliano condenaba el servicio militar. Y quiero decirles, pues, porque me están grabando, que yo no estoy en contra ni a favor de nada de este gobierno ni de ninguno. Estamos tratando la historia del cristianismo para que no entremos otra vez en un debate. Debemos primeramente preguntarnos si la guerra es en realidad posible para el cristiano. No debe de ser. Dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en el otro dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Él nos da una paz interior que aunque el mundo se esté cayendo, nosotros estamos en tranquilidad, en sosiego. No tenemos estrés, no tenemos E4, no tenemos E5 y mucho menos E6. Estamos tranquilinos. ¿Por dónde quedamos? Debemos primeramente preguntarnos si la guerra es en realidad posible para el cristiano. Contéstese usted solito. ¿Habrá de tomar parte en la batalla el hijo de paz, cuando ni aún es correcto para él llevar a juicio a otro ante la ley? Por ejemplo, entre los cristianos no nos podemos llamar a los tribunales, pero se ha violado eso. ¿Por qué? Porque muchos se han atenido, como no me puede llevar a los tribunales, le voy a robar, no le voy a pagar a tal por cual. ¿No? Hay gente que es así, te presta, mira, para prestarte dinero, ahí está, préstame, anda, Pepito, yo te voy a pagar, somos hermanos en Cristo, y que no sé qué. Y después cuando nos hacemos los enojados, nos escondemos, ¿verdad? Cuántas trampas. Entonces esos son hábitos mundanos, no son hábitos cristianos. Y como sabemos que la palabra prohíbe llevar ante un juez pagano este asunto, entonces algunos se aprovechan. Entonces nos hemos volado los cristianos las trancas y hemos procedido igual que los seculares. Se dan cuenta que de repente se nos vuelve a encender la chispa del cristianismo, pues, tocando estos temas así tal vez tan chiquitos, pero que son tan importantes en nuestra vida diaria, ¿verdad? Habrá de hacer guardia ante los templos a los cuales ha renunciado. Luego, ¿cuántas otras ofensas puede cometer al llevar a cabo sus tareas en el campamento, en el lugar de adoración de los dioses paganos? Al convertirse en un soldado pagano, Tertuliano escribe, debe abandonar inmediatamente el servicio militar. Recuerde que la Guardia Romana era el ejército más grande. Era el ejército más grande porque conquistaban grandes extensiones de tierra y sometían a donde llegaban a las personas. Por eso se llamaba imperio, ¿verdad? Si no lo hace, dice Tertuliano, ofenderá a Dios. Lo mismo se aplica a las posiciones oficiales en el gobierno en general. Deben rehusarse estos puestos para no caer en actos de pecado o sufrir martirio para librarnos de ellos. Y vamos a terminar aquí, donde dice, no debe creerse que todos los cristianos tenían esta convicción y que actuaban tan estrictamente como Tertuliano. Es bien sabido que a finales del siglo II había muchos cristianos, hombres jóvenes en los ejércitos romanos. Probablemente habían funcionarios cristianos en los muchos departamentos y oficinas de gobierno.
No obstante, existía una actitud bien definida de separación en estos aspectos que caracterizaba a la comunidad cristiana en su totalidad. Por ejemplo, yo le decía hoy a un hermano, sábado de gloria. Bueno, y empecé. El sábado que antecede al domingo que se ha destinado de resurrección, pues según la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué no celebrar el domingo de su resurrección como un buen hijo de Dios, como un hijo de Cristo, como un seguidor del Señor Jesucristo, que venció a la muerte, ¿verdad? Ese es un gran logro. Y al mismo tiempo nos dio la capacidad, ¿verdad?, de estar justificados ante Él, ante esa acción, ¿verdad? El dominio de la muerte sobre el cristiano no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo la venció un domingo, primer día de la semana. Si nosotros celebramos a veces el cumpleaños del pastor, celebramos el cumpleaños de la fulana, de la mengana, porque no podemos celebrar una acción increíble como haber vencido a la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Venció a la muerte resucitando al tercer día en cumplimiento de las Escrituras. De lo que decimos, no, que nosotros no llevamos esa costumbre, no, esa no es costumbre de la Iglesia Católica. Eso es celebrar a Cristo. A veces estamos cantando celebrar a Cristo, celebrémoslo. No solo el domingo de resurrección, todos los días que resucite Cristo en nosotros, ¿verdad? Teniendo una actitud que tal vez la tuvimos mal ayer, tengámosla mejor hoy, ¿verdad? Porque podemos, mientras tenemos vida, tenemos derecho a rectificar, tenemos derecho a enmendar, porque la misma palabra nos enseña eso. Entonces, mis amados hermanos, la vida en la iglesia hasta el año 313 nos enseña de que había actitudes que hoy podemos decir que eran extremistas. Hoy cuántos hermanos en Cristo Jesús, sin querer señalar a ninguno ni decir nombre, aspiran a ser los gobernadores de este país, dejando un lugar tan buenísimo como es ser ministro del Señor. Solo me acuerdo el papá de Franklin Graham, Billy, dijo lo siguiente: a mí me ofrecieron ser candidato a la primera magistratura de este país, pero yo le dije al que me lo ofreció, que era un demócrata, que no me pudiera poner tan bajo, ¿verdad? Que no me bajara a tanto, ¿verdad? Que no merecía tanto haberme bajado tanto a ese nivel, ¿verdad?, para ofrecerme ese puesto, que me conformaba con ser un ministro del Señor. Palabras textuales de Billy Graham, ¿verdad? Entonces, Billy Graham no es William Graham, ¿verdad?, para que sepamos diferenciar, ¿verdad? Entonces, hoy vemos gente que están decididas, pues, a ser ministro de la cultura, ministro de asuntos religiosos, que no existe, pero bueno, hay unos que quieren, ¿verdad?, tener el mandito. No es malo tener dinero. Esa es una observación mía, ¿verdad? Una observación mía, aclaro. No es malo, el dinero no es malo, pero el dinero y el poder corrompen. El dinero y el poder corrompen. Y nosotros, los hijos de Dios, debemos mantenernos al margen. Que sea malo, que sea bueno, eso es cuestión de cada uno. Se lo dejo a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes me van a salir con una opinión y yo se la respeto. Mi opinión es que nosotros como ministros, que hemos logrado llegar algunos más altos que otros, pero para mí no existe el ministro o el superministro o el ministro famoso, como decimos, ese es un ministro famoso del Señor. No existe. Para mí todos somos ministros, prediquemos donde prediquemos, lo importante es que estemos predicando, eso es lo importante, que el Señor nos haya haciendo su obra. Cuando nos lleve el factor muerte, porque todos, si el Señor no ha venido, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Y si el Señor viene, también que nos haya haciendo su obra, que no nos haya entre primera y segunda, que nos haya ya en segunda instalado, ¿verdad? O en Jón, dice el hermano Manuel, pues vamos hasta Jón, ¿verdad? Con el Señor vamos hasta Jón, ¿verdad? Entonces yo les digo que la vida primitiva, imagínense, no sé si celebraban cumpleaños, ¿verdad?
Porque ya al decir que no se celebra el cumpleaños, ya yo creo porque también es extremismo. Así como también es extremismo para mí decir que no celebra el domingo de resurrección de su Señor. Mi Señor es Jesús, mi Salvador es Jesús, no sé si es suyo. Pero yo el domingo de resurrección, yo lo celebro con mucha alegría, porque es un símbolo de que el Señor venció para siempre la muerte, así como Él la venció, nosotros también la vencimos en el nombre de Él, ¿verdad? Entonces, algunos que no me trajeron la investigación, me estaban dando unos tips diciéndome que algunos pastores, ancianos o ángeles no aparecen, no los encontraron, pero que no fueron a buscarlo en la biblioteca, que deben de buscarlo. Yo les di el tip, inclusive, no sé si en la iglesia de usted no hay biblioteca, ¿verdad? Todavía no hay, pero se puede buscar esa investigación hasta cierto grado en el Seminario Teológico Bautista, ¿verdad? El Seminario Teológico Bautista ahí puede encontrar algo, no todo, porque no todos aparecen, ¿verdad? Usted siéntase conforme con lo que hay y entrega su tarea, libra su cubo, como dicen los que jugaban chibola. Entonces, no hay nada más que decir, desearle a ustedes éxitos y bendiciones abundantes. Nos vemos el próximo sábado, ¿verdad? ¿Va a haber clase? El próximo sábado hay clase. Y a los que no vinieron, oren por ellos para que sigan viniendo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y bendiciones abundantes. Sí. Aquí dejamos al hermano Jaime con nosotros.